Estamos estudiando el Evangelio en Gálatas. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. Y si les gusta, aprieten me gusta, compartan con algún amigo, algún hermano, alguien que necesite escuchar estas lecciones. El título para hoy día es El llamado pastoral de Pablo. Versículo de memoria, Gálatas 4:12. Dice: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Un versículo interesante. Tiene algunas cosas que resaltan. Por ejemplo, la primera parte: os ruego, hermanos. Es un pedido. Os ruego, les ruego. ¿Cuándo rogamos? ¿Cuándo rogamos? Cuando estamos necesitados de algo. Cuando estamos necesitados de algo, cuando queremos que alguien haga algo y queremos de todo corazón. Pero este os ruego tiene algo especial. Miren lo que dice esta versión, Nueva Versión Internacional. Hermanos, les suplico. Tiene esa connotación de súplica, de pedir emocionalmente. Miren esta otra versión que dice, Biblia Latina: por favor, hermanos, por favor. 2 Corintios 8:4 tiene la misma connotación. Pidiéndoos con muchos ruegos. Les pido con muchos ruegos. O sea, no es un ruego, no es un pedido así simple, sino sale de lo profundo del corazón. Es que la palabra griega para esto es dimei, que significa por favor se los imploro. O sea, es una palabra emocional, una palabra que sale del corazón. Por favor, les imploro, les suplico, háganlo. Les pido de todo corazón que lo hagan. Pero es interesante notar que esto está hablando a los Gálatas. ¿Y se acuerdan qué les había dicho anteriormente? Miren qué les había dicho anteriormente, Gálatas 3:1. Oh Gálatas, ¿de qué calidad? Insensatos. ¿Doble moral? ¿Doble caso? ¿Cuál es el detalle entre estas dos cosas? Os ruego, les suplico, por favor, se los imploro, y decirles Gálatas insensatos. Solamente a personas de confianza uno le puede decir así: no seas bruto, porque ya sabemos quiénes eran, ¿verdad? Y cómo están haciendo algo. Yo lo he hecho con mis amigos de verdad, pero no a cualquiera se le dice bruto. Él está usando esa connotación porque él se siente parte de ellos. ¿Cuál era el detalle de esa súplica? ¿Cuál era el detalle de estas palabras que parecen contradictorias? Oh Gálatas insensatos, miren lo que resalta. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Él está diciendo, miren, ¿por qué no están obedeciendo la verdad? Y luego dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El punto de él es, miren, les hemos presentado a Jesucristo y ustedes se están, ¿qué cosa? Desviando. Se están desviando. No sean insensatos. Y ahora en este versículo dice, os ruego, hermanos, les pido, hermanos. ¿Y qué les pide? Esto vino de lo profundo de su corazón, y ahora también les pide, les suplica. ¿Qué les suplica de lo profundo de su corazón? Miren lo que dice Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta qué?
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es interesante que Pablo recalca esto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Les ruego, les imploro, y estoy sufriendo de tal manera con este ruego, porque quiero que Cristo sea formado en ¿quién? En vosotros. O sea, la meta de Pablo es, aquí está Cristo, y quiero que Él more y sea parte de ustedes. Entonces Pablo desea un cambio total en Cristo. Y por eso es su ruego, por eso es su súplica, por eso pide y ruega hasta que dice, tengo como dolores de parto. Y las damas saben cómo es eso. Un sufrimiento único. Único. Pero el versículo continúa diciendo, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Que os hagáis como yo. ¿Qué les está diciendo? Aquí estoy yo, ¿y qué cosa? Quiero que ustedes sean como yo. ¿Cómo es eso? ¿A quién debemos imitar? A Cristo. A Cristo, dicen mis hermanos, a Cristo imitar. Pero Él pide, y pide con un sentimiento profundo, que os hagáis como yo. Y no solamente en esta parte, en varias partes de sus epístolas, Él pide que le imitemos. Por ejemplo, aquí, 2 Tesalonicenses 3, 7 al 9. ¿Qué dice? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo pide y les dice, imítenme. ¿Imítenme en qué? En la relación que él tenía con Jesús. Porque yo leyendo esta lección me puse a pensar en mí. Yo no sé si yo podría decirle a la gente, imítenme. Pero en esta ocasión miren lo que dice, imítenme ¿por qué? Por mi conducta. Yo estoy trabajando, yo trabajo y después predico el evangelio. Yo quiero que me imiten en esa conducta. Y eso es lo que dice. Miren lo que dice aquí, 1 Corintios 10, 33, 11 y 11:1. También yo en todas las cosas agrado ¿a quién? A todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, él está refiriéndose en estos dos versículos a una imitación de conducta. Miren, yo trabajo, soy buen trabajador y yo quiero que ustedes sean buenos trabajadores. Yo hago una obra muy buena para agradar a todos y yo quiero que ustedes también hagan la misma obra. Entonces, él se está poniendo en estos dos versículos como ejemplo. Como ejemplo, miren, así. Y yo lo hago como Cristo. Yo lo hago como Cristo. Pero este versículo de Gálatas 4:14 no tiene esta misma connotación. Este versículo de Gálatas 14 dice que os hagáis como yo. No tiene la connotación que imítenme a mí en mi conducta, sino que os hagáis como yo. ¿Qué es ese os hagáis como yo? ¿Qué es? Es el mismo pedido que le hizo al rey Agripa en Hechos 26, 29. Miren qué le dijo. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú,
sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Fuesen hechos como soy yo. Entonces, ¿cuál es esa connotación? Algo muy especial que vemos aquí es el amor genuino. Realmente Pablo lo que nos está diciendo que lo imitemos en amor. Si vemos ahí realmente, cuando leemos Romanos y todos los libros que Pablo escribió, nos damos cuenta que él era tan celoso de las cosas, ¿verdad? De las cosas de Dios. Pero ahí nos damos cuenta que él amaba. Y Dios lo que nos pide es amor. Realmente muchas veces nosotros nos preocupamos por muchas cosas, pero no amamos. Y el detalle está ahí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y seguramente Pablo guardaba al pie de la letra cada uno de los mandamientos que Dios le pedía. Entonces, ¿a quiénes vamos a imitar? Cuando nosotros vemos las personas que escribieron la Biblia, piden que imitemos a Jesucristo. Amén, amén. Es interesante esto. Que os hagáis como yo, que fueseis hechos tales cual soy yo. Mi hermana dice, él personificaba el amor. Wow. ¿Y por qué personificaba el amor? ¿Por qué? Que os hagáis como yo. ¿Cómo era realmente él? ¿Cómo era? De acuerdo a su experiencia, ¿cómo era él? Miren lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué experiencia! Háganse como yo. ¿Y cuál era su experiencia? Ya no vivo yo, mas ¿quién mora en mí? Cristo mora en mí. Y por eso él dijo con suma emoción, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea, ¿qué cosa? Formado en vosotros, hasta que Cristo llene que su corazón. Ese es mi pedido. Ese es el ruego del apóstol Pablo. Quiero que Cristo more en quién, en ustedes. Quiero que se hagan como yo. ¿Y cómo soy yo? Yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Hermanos, saben que tenemos que recalcar de que todo el mundo sabía cómo era Pablo antes, ¿verdad? Entonces, pues ese cambio cualquiera podría ver. Pero vamos a nosotros. Nosotros estamos dando una imagen todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces la gente, ¿qué ven en nosotros? No. Y entonces cuando nosotros tenemos a Cristo en el centro de nuestro corazón, ¿cuál es la cosa natural que hacemos con Cristo? ¿Qué es lo que hacemos con Cristo naturalmente? Hablar de Él. Hablar de Él. Hablar de Él. Mostrarle a Cristo. Y parece que esa era la vida del apóstol Pablo. Miren lo que dice 1 Corintios 2:1-2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado. Es que esa es la reacción natural. Sean como yo, le dice. Tengan a Cristo en su corazón personal. Y cuando predico, cuando hablo, entonces lo que hablo es de este Jesucristo y de este crucificado, de este Jesucristo que ha muerto por nosotros. Pero cuando nosotros predicamos, nos encontramos con toda clase de personas, diversas culturas, diversas clases de personas. Y eso le ocurrió a Pablo. Miren, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. ¿Qué pasó? Porque yo también me hice como vosotros.
ningún agravio me habéis hecho. ¿Cómo es eso de yo también me hice como vosotros? Miren lo que dice 1 Corintios 9, 18 y 19. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice Pablo, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de ¿quiénes? De todos, para ganar a mayor número. Él se adaptaba. Me he hecho como ¿qué? Como ustedes. Siendo libre me he hecho, ¿qué cosa? Siervos. Él se adaptaba a todo tipo de personas. En el otro versículo que usted mencionó, que no me acuerdo cuál de ellos es, yo entendí o me hizo entender de que él también se hizo como, él dice, me hice como vosotros, se hizo como ellos, porque venía de otro estilo de vida. Su estilo de vida era perseguidor. Y se volvió como ellos, se volvió uno como ellos que era predicador o perseguido, vamos a decir, si alguien después lo persiguió, se volvió cristiano pues, ¿no? Entonces se hizo como ellos. Se hizo como uno de ellos. Y vamos a ver estos dos ejemplos. Miren lo que dice 1 Corintios 9, 20. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. 1 Corintios 9, 21. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Él predicaba. Y él dice, ok, mi forma de predicar ha sido de la siguiente forma. A los que están sin ley he predicado, y también para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Dos clases de personas. Los que están sin ley y los que están con ley. Les he predicado. ¿Y cuál era su objetivo? Ganar a mayor número de personas. No importa si están sin ley, no importa si son cristianos, si están con ley. No importa. Voy a predicar a ¿quiénes? A todos. A todos. ¿Y luego qué? A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Adaptación. En este caso, me he hecho a los judíos como judío. Y la ventaja de él era que era judío. Pero él se hizo como judío. ¿Cómo es eso? El judío es como su religión, ¿verdad? El judaísmo. Ajá. La lección decía algo bien interesante. El mensaje era el mismo, porque lo que Pablo quería presentar a la gente era a Jesús, a Cristo. El método que usaba Pablo era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las personas y el grupo a quienes él quería alcanzar eran totalmente diferentes y tenían diferentes culturas. Nosotros, creo que el asunto es para nosotros hoy. Vamos a presentar a Cristo, pero de diferentes maneras, porque depende de las personas y de quiénes son, cómo podemos nosotros llegarle mejor a ellos. Y ahora, ¿qué acerca de los principios? Ya, me adapto a los que están sin ley y me adapto a los que están con ley. Pero a veces corremos el riesgo de decir, me adapto y voy a seguir las mismas prácticas de ellos. ¿Qué de los principios? ¿Qué de los principios? El asunto y el problema de nosotros hoy es eso, ¿no? Que nosotros comprometemos nuestros principios. Pero al imitar a Pablo, Pablo no hacía eso. Los principios de Pablo se mantenían sin cambio. Él presentaba el evangelio de otra manera, pero sus principios estaban firmes. Y miren lo que continúa diciendo el versículo. Y este es interesante. Miren, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley.
Y acá, de una manera especial, muestra lo siguiente: no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién? De Cristo. Les presento el Evangelio, pero tengo mis principios como firmes. ¿Bajo la ley de quién? De Cristo. Me puedo adaptar, voy a buscar la mejor manera de predicar a este tipo de personas, pero mi conocimiento de Cristo no se mueve. Mis principios de Cristo no se van. Yo estoy anclado en la ley de Cristo. Yo estoy anclado en la ley de Cristo. Y esos principios no se mueven. Entonces, ¿para qué? Para ganar a los que están sin ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Por qué? Porque mi meta es ganar al mayor número de personas. Esa es mi meta. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer no importa quién. Aquí el apóstol Pablo nos está dando un ejemplo de cómo llevar la palabra de Dios a los diferentes hogares, a las diferentes culturas, a las diferentes personas y a las diferentes clases sociales que pueden existir. Amén, amén. Pablo lo que está diciendo, yo me voy a hacer como ellos, pero ellos con el tiempo tienen que actuar como yo. Imítenme a mí. Nosotros los adventistas tenemos un mensaje que dar grande de salud, no solamente de venirnos a arrodillar, ¿no? Y entonces lo estamos enseñando, estamos siendo cartas leídas al mundo, como dice él mismo, de que la gente nos ve ese cambio, nos ve ese rostro de felicidad, de salud. Buena pregunta. ¿Y lo estamos haciendo? Pero un ejemplo de esto en la vida de Jesucristo y los discípulos. Miren lo que pasó. Juan 4:27 con los discípulos. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Wow. Se maravillaron de que estaba hablando con una mujer. En esos tiempos no era bueno. Culturas diferentes. ¿Y con quién era esa mujer? Miren lo que dice Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Vemos esto? Lo que dice Pablo, ¿sí? Conflicto de culturas. ¿Cómo es eso? Pero no importa, hay que predicar. Hay que predicar. Y entonces, miren lo que dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cuál era el fin de Jesucristo al encontrarse con esta samaritana? Miren lo que dice Juan 4:10. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Cuál era el propósito? Aquí está Dios, aquí está Jesucristo, aquí está. Tienes que aceptarle. Y ese era el propósito de Pablo. Y ese es el propósito de la predicación del Evangelio. Acepta a Cristo. Acepta a Cristo. Y ahí está. Lo mismo que hizo Pablo. Adaptarse a las circunstancias. Adaptarse a la cultura. ¿Y qué utilizó para eso Jesucristo? Es interesante. Miren Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué utilizó Jesucristo? Su cansancio. Se cansó, se sentó y pidió ¿qué cosa? Agua. Oportunidad para ganar ¿qué cosa? Una persona. Es que a veces Dios nos da oportunidades de diferente forma. No sabemos cómo. Miren cómo predicó
a los Gálatas el apóstol Pablo. Miren lo que dice Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Lo mismo. Para Pablo su oportunidad era ¿qué cosa? Su enfermedad. Una enfermedad, oportunidad para predicar el evangelio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si en ese tiempo la enfermedad era mal vista, era que tú has pecado, era que tú no estás viviendo bien. ¿Qué enfermedad? ¿Qué enfermedad? No sabemos exactamente, pero probablemente era esto. 2 Corintios 2, 7 al 8. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y a pesar de esta enfermedad, a pesar de que él tenía ese problema, estaba ahí para predicar. 2 Corintios 12, 9, ¿qué dice? Y me ha dicho, bástate, ¿qué cosa? Mi gracia. ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué problemas tenemos? Esos problemas nos llevan a que la gente vea que nosotros somos cristianos. Esos problemas miran y ven y dicen, wow, ese sí es digno de seguirlo. Y ya le he dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. ¿Qué utilizó Pablo? Su enfermedad. Y 2 Corintios 12, 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque por cuanto soy débil, entonces soy ¿qué cosa? Fuerte. ¿Quién está guiando mi vida? En todos mis problemas, debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Cuando tengo problemas, ¿quién guía mi vida? ¿Quién fortalece mi vida? Es el que Cristo que mora en nosotros. ¿Y por qué esta seguridad de Pablo? ¿Por qué esa seguridad de que, wow, yo voy a predicar aunque esté enfermo? Aunque tenga problemas, voy a ser cristiano, voy a continuar con mi vida cristiana. ¿Por qué esa seguridad? Miren lo que dice Romanos 8:28, y él lo escribe y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué cosa? Son llamados. ¡Qué seguridad! ¡Qué principio! Yo digo que estudiando esa lección, yo digo que qué diferencia con nosotros, ¿verdad? Y por eso las lecciones son para nosotros. Cuando nosotros pasamos por dificultades, es cuando abandonamos y decimos, pues, ay, no más, ¿verdad? Pero sin embargo, Pablo aquí nos sienta que en medio de las dificultades, nosotros no tenemos de esa lección que depender más de Dios. Es lo que hizo Pablo. Él no permitió que las dificultades lo superaran. Al contrario, él dependió más de Dios y entonces pudo predicar a otros también. Amén, amén. Entonces Pablo inspira a predicar a pesar de
que estemos pasando. Gálatas 4, 14 y 15, miren lo que dice. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. No me desechasteis por esta enfermedad. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese primer amor? Y a veces, y Apocalipsis nos pregunta lo mismo a nosotros, ¿dónde está tu primer amor? ¿Dónde está el momento que recibiste a Cristo? ¿Qué querías hacer con ese Cristo? ¿Dónde está? Y luego Gálatas 4, 19 y 20 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ahora la pregunta de Pablo finalmente es: ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué van a hacer? Esa es la pregunta de Dios ahora. ¿Qué van a hacer? Han conocido la verdad. Se están alejando de la verdad. ¿Y ahora qué van a hacer? Y la pregunta que él se hace es Gálatas 4:16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Ahí está la verdad. ¿Y ahora qué van a hacer? Y esa es la pregunta que todos los días Dios nos hace. Aquí está la verdad. ¿Qué vamos a hacer con esa verdad? Ojalá, mis hermanos, que nosotros podemos guardar esta verdad en nuestro corazón. Ojalá que, como el apóstol Pablo, Cristo more en nuestros corazones. Que Dios nos cuide y nos bendiga, mis hermanos. Amén.